Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de presentar este trabajo. Bueno, necesito lentes, creo. Bueno, quiero partir en primer lugar agradeciendo al grupo amplio de personas que contribuyeron para que este capítulo tomara forma, muchos colegas que están presentes y otros que están en línea. Muchos de esos trabajos van a estar, de hecho, disponibles en la web a partir de hoy. Los invito a visitarlos, que obviamente tienen un nivel más de detalle de lo que yo voy a ser capaz de presentar en estos pocos minutos. Entonces, aprender acá que del lado derecho, aparentemente, así ya. Ok. Entonces, capítulo 3, descripción y evolución de la intermediación financiera en Chile. Partir diciendo que, así como enfatizaba Matías, que el capítulo anterior era una visión más bien conceptual, ¿cierto?, más amplia del rol del sistema financiero. El mandato que teníamos nosotros para este capítulo era en realidad un mandato chilecéntrico. Esto es básicamente hablar sobre el desarrollo y la evolución de la intermediación financiera, pero basado en Chile. Y el otro tema que era bien fundamental es, ojalá, tener una visión estructural de este desarrollo, es decir, no quedarnos enmarcados en cosas más bien coyunturales, ¿cierto?, y que nos hicieran perder perspectiva de cuál había sido la evolución en los últimos 20, 22 años, que es más o menos el tamaño de la ventana que nos propusimos. Entonces, es un capítulo, como digo, chilecéntrico, con una visión estructural, cuya estructura, de hecho, de este capítulo está compuesta por estos 4 subsecciones. Primero, partimos reconociendo de que lo que vemos, digamos, como desarrollo del sistema financiero en chileno está sin duda determinado por una serie de acontecimientos históricos, ¿cierto?, y de regulación, digamos, que fundamentalmente surgieron, digamos, a partir de la crisis de los 80 y que son fundamentales para poder entender lo que observamos más recientemente como desarrollo financiero. Entonces, partimos hablando de esa importancia, de la importancia relativa del sistema financiero, pero poniendo un ojo fundamentalmente en temas de carácter histórico. Luego nos propusimos analizar 2 temas, podríamos decir, tópicos de banca y analizados con información chilena, que son relevantes dadas las características del sistema financiero chileno. Uno que tiene que ver con el rol de la estructura de mercado en el funcionamiento del sector bancario, y luego otra característica que es inherente a los sistemas bancarios en general, que es el grado de prociclicidad y el rol de la banca como transmisor y mitigador de shocks agregados. Y luego finalizamos con una serie de desafíos futuros. Entonces, en materia de descripción, bueno, lo que ya mencionaba, ¿cierto?, son partimos con estos elementos históricos, luego presentamos los antecedentes. En el caso de los antecedentes, nuestro foco es pensar qué aspectos son particularmente característicos de la estructura del sistema financiero chileno que han llevado, digamos, a incrementar su profundidad, acceso y eficiencia y riesgos. Y luego, como mencionaba recién, nos enfocamos en estos 2 aspectos de la estructura de mercado, fundamentalmente el vínculo entre concentración y competencia, y luego fundamentalmente sobre aspectos relacionados con la prociclicidad del sistema bancario. Entonces, los mensajes principales, varios de los cuales ya mencionó el presidente en sus palabras iniciales, destacamos en este capítulo que ha habido un desarrollo del sistema financiero en Chile bastante significativo y que este es un proceso, digamos, es consecuencia, perdón, de un proceso de largo aliento, que esto se ha traducido fundamentalmente en que tanto hogares como empresas accedan a formas variadas y diversificadas de financiamiento. Hay un mayor acceso al financiamiento por parte de los hogares que es bastante significativo y que ha contribuido en varias dimensiones a la situación y bienestar de los hogares, que también se destaca. Sin duda, también destacamos aspectos de la regulación que han permitido que la banca funcione, digamos, en un esquema donde las vulnerabilidades que son inherentes al negocio se hayan mantenido relativamente acotadas, y hacemos ahí una descripción más detallada de los riesgos de crédito, riesgos de moneda, riesgos de tasas de interés, etcétera, de liquidez, digamos, que caracterizan al sector bancario y los evaluamos para el caso de Chile.
Otro elemento que es importante que destacamos, basado en una serie de indicadores de competencia y motivados fundamentalmente por este hecho de la consolidación bancaria, digamos, que ya se profundizó en los 90, principios de los 2000, pero que es una característica bien significativa en el caso de Chile. Vemos que no se ha traducido necesariamente en una pérdida de competencia, más bien varios de los indicadores que mostramos hablan de una mayor competencia en un esquema en que la banca se ha ido concentrando más. El número de actores ha disminuido de manera sistemática, incluido durante la década de los 2000. Un punto que quisiera mencionar aquí es que nuestro afán con este tema no es cerrar el tema. Creemos que es una discusión que debe probablemente requerir de estudios sucesivos. Esto abre la discusión, pero al menos la evidencia que logramos mostrar en este tema en particular es bastante concluyente en esta dimensión. Hemos observado, digamos, mayor concentración producto de la consolidación del sistema bancario, pero esta no necesariamente ha disminuido los niveles de competencia. Y por otro lado, en materia de prociclicidad, destacamos varios aspectos. Como decía, esto es algo inherente al funcionamiento de la banca. En Chile se ha destacado en varias ocasiones el rol, por ejemplo, del Banco Estado en algunas crisis pasadas para un funcionamiento contracíclico, pero también, hay otros elementos, en particular, relacionados con el rol que las instituciones en general han tenido durante la crisis de la pandemia y cómo han transmitido, digamos, las políticas financieras en general se ha podido transmitir a través del sistema financiero como un todo y ha contribuido precisamente a reducir los niveles de prociclicidad. Ok, entonces, en relación a los antecedentes históricos, nos apoyamos bastante en la descripción inicial que hacemos en el documento de Solanchi y de Mario, ¿cierto? Que tiene una descripción detallada del conjunto de reformas que Chile enfrentó a partir de la crisis de los 80. Hacemos un esfuerzo, además de resumir buena parte de esas reformas en un primer recuadro y enfatizamos en esta discusión que, bueno, las reformas obviamente han ayudado, pero también el marco general, digamos, de política monetaria y fiscal ha contribuido al desarrollo y profundización del mercado de capitales y al mercado financiero en general. Y luego, también, a pesar de que nuestra mirada es estructural, también nos destacamos algunos de los aspectos ya más recientes, sobre todo los que surgen luego de la crisis financiera global en materia del rol de la política macroprudencial y de la supervisión de intermediaciones financieras no bancarias como importantes, digamos, elementos que se han ido incorporando en nuestra legislación y que dan cuenta de los desafíos que, digamos, no son solamente nuestros, sino que son compartidos por gran parte de los distintos países. Esto no funciona tan bien. Ahí sí. Bueno, en términos de los hechos ya más estilizados que destacamos, bueno, Chile se caracteriza por tener un nivel de profundidad del sistema financiero bastante elevado, similar al de algunas economías, promedio de economías emergentes, muy alto, superior al de economías emergentes y similar a algunas economías desarrolladas. El nivel total de crédito que se asigna al sector privado no financiero es del orden de 1,8 veces el PIB. Y si bien en lo más reciente la importancia relativa de la banca ha ido disminuyendo relativamente, todavía representa cerca del 50% del total del crédito. Ahora, un aspecto estructural que es importante destacar y que está de alguna manera discutido también en un recuadro, el recuadro 2, es esta característica del sistema financiero chileno, que es que tanto instituciones como el mercado de capitales se han ido desarrollando de manera paralela. Y esto ha generado una serie de sinergias y de complementariedades que son bastante beneficiosas y que se destacan también en ese recuadro, pero a su vez también pueden generar potenciales vulnerabilidades y riesgos futuros. Sobre todo, es algo que se ha destacado en otros informes también del banco. Enfatizamos la importancia de las instituciones financieras no bancarias, por ejemplo, en el fondeo de los bancos y cómo esto ha contribuido a un financiamiento de más largo plazo y eso a su vez se ha transmitido en
en la posibilidad de financiamiento de los hogares, por ejemplo, de los créditos hipotecarios a tasas y condiciones financieras favorables. Entonces, como figura resumen, están estos dos gráficos, el del lado izquierdo en que muestra la evolución del financiamiento total al sector financiero no bancario, y la línea roja, la participación relativa de la banca en ese financiamiento total, como decía, ¿cierto?, con una leve disminución hacia el final. Y luego el gráfico del lado derecho, que es una comparación internacional de Chile, el punto rojo, con un conjunto de grupos de países emergentes y avanzados, de la proporción que representa el financiamiento bancario sobre PIB, el eje vertical, versus el financiamiento que proviene tanto del sector bancario como no bancario. O sea, Chile tiene una proporción cercana al 90% de PIB del financiamiento bancario, y eso es prácticamente la mitad, o sea, del financiamiento total, como mencionaba anteriormente. Entonces, este desarrollo que se caracteriza, como digo, de un desarrollo a la par tanto de instituciones como de mercado de capitales, tiene como consecuencia un rol fundamental de las instituciones financieras, denominadas instituciones financieras no bancarias, fundamentalmente inversionistas institucionales, que son los principales tenedores de la deuda del sector corporativo, pero a su vez, ¿cierto?, el sector corporativo tiene fuentes de financiamiento que son particularmente diversificadas para las empresas de mayor tamaño, que les permiten acceder a deuda no solo local, sino también deuda externa. Y en el caso de las empresas más pequeñas, constatamos que sigue existiendo una dependencia importante al financiamiento bancario, pero que hay un uso creciente de fuentes de financiamiento no bancarias o alternativas al crédito directo, como el leasing y el factoring, por ejemplo, que en algunos casos también tiene relación bancaria, pero que de alguna manera abre la oferta de fuentes de financiamiento que lo destacamos como un elemento también importante. En relación a los hogares, varios elementos. Sin duda que los hogares también dependen fuertemente del crédito bancario, es la principal fuente de financiamiento, pero hay también un crecimiento importante de oferentes, los denominados otros oferentes de crédito no bancarios, que es importante y que de alguna manera es el reflejo del uso creciente de las tecnologías. Hay cambios en las preferencias también de los hogares hacia medios de pagos electrónicos, por ejemplo, que también ha contribuido al uso de otras fuentes de financiamiento distintas al crédito directo de la banca. Ahora, un elemento que se destaca en el recuadro 3 y que presenta, digamos, varios hechos estilizados sobre acceso de los hogares a servicios y activos financieros en general, es que se puede decir que el acceso, mirado desde una perspectiva histórica, de los hogares a servicios financieros ha aumentado de manera significativa, y que este acceso además ha contribuido a que el consumo de bienes durables de los hogares, de los distintos quintiles en Chile, tengan una mayor proporción de activos durables, principalmente la vivienda. Ahora, una consecuencia de este mayor acceso, y esto es algo que destacamos también en ese recuadro, es que precisamente esto ha permitido disminuir sustancialmente la desigualdad de consumo y hacer básicamente que los hogares estén menos expuestos a shocks de ingresos, por ejemplo, que generalmente pueden contribuir a una mayor volatilidad del consumo. Entonces, no solamente ha habido mayor acceso a servicios en términos de activos financieros, seguros, por ejemplo, y deuda en general, sino que esta también ha contribuido en la dimensión de reducir la desigualdad de consumo. Otro elemento que ya mencioné de alguna manera y que es consecuencia de esta participación importante de los inversionistas financieros no bancarios en el fondeo de la banca es que
servicios financieros a los cuales los hogares han accedido en el último tiempo han sido en condiciones financieras crecientemente más favorables, y eso se ve reflejado en el nivel de las tasas, el hecho de que las tasas de interés, por ejemplo, en el crédito hipotecario son mayoritariamente son una tasa fija real y a plazos elevados, y eso es un elemento que se destaca respecto a otras economías emergentes, como sabemos. Destacamos, sin embargo, de que sigue habiendo un desafío en materia de inclusión financiera, y en la comparación internacional, al menos el porcentaje, digamos, de hogares que tienen acceso a créditos hipotecarios todavía parece relativamente baja, y vemos eso que da un espacio, sin duda, para mejoras a futuro. Luego hacemos un análisis breve de una serie de características relacionadas con la vulnerabilidad que enfrentan los bancos, fundamentalmente los riesgos. Destacamos que el principal riesgo de la banca en Chile es el riesgo de crédito, como sabemos. 70% de los activos están destinados a colocaciones, de las cuales el 60% aproximadamente son colocaciones a créditos comerciales. Hablamos algo respecto de una disminución que se observa en una mirada más bien temporal y una mayor preponderancia de los hogares en el balance bancario, que también es importante destacar. En relación al fondeo, Chile se caracteriza por tener una banca donde la fuente principal de fondeo son los depósitos. Sin embargo, tiene otra característica que es bien importante relacionada con lo que ya mencionaba anteriormente, y que es la gran participación de los institucionales en la deuda. Habla de un riesgo, si uno quiere, al menos conceptual, de liquidez asociado a este fondeo mayorista o de wholesale, como se denomina en la literatura. Que es algo que es bastante estructural, y ya hacia el final decimos que estos riesgos, digamos, pueden materializarse de distintas maneras, digamos, pero obviamente los bancos administran esos riesgos de manera permanente, pero lo que observamos más recientemente con el tema de los retiros, por ejemplo, y la necesidad de liquidar activos de manera forzosa, sin duda constituye una fuente adicional de riesgo que es importante destacar y que, digamos, caracteriza al sector bancario en Chile de manera bastante única. Estos gráficos simplemente resumen lo que ya acabo de decir. Del lado izquierdo es la estructura de activos, donde se ve precisamente la preponderancia de las colocaciones y el crecimiento relativo de los préstamos de la vivienda y consumo, y el del lado derecho muestra la estructura de fondeo, donde observamos que ha habido una tendencia creciente hacia el aumento de los depósitos a la vista, y que se ha exacerbado de alguna manera en el último periodo también por el tema de los retiros. Luego mencionamos los elementos relativos a la rentabilidad y el nivel de capital de los bancos, y en general una cosa a destacar, y esto asociado un poco también a lo que mencionaba Andrea respecto a las utilidades bancarias. Si uno mira el panorama más bien histórico y la comparación internacional, lo que vemos es que hay una disminución de la rentabilidad de los bancos medido como porcentaje de los activos. Eso es algo que es un fenómeno que uno observa en otras economías. En lo más reciente es algo inferior al 1% en el caso de Chile. Por otro lado, hacemos un análisis y presentamos antecedentes sobre la evolución de la eficiencia de los bancos, que es algo que es importante al momento de evaluar la rentabilidad. En particular, vemos, digamos, si uno mira indicadores contables de eficiencia, uno ve una tendencia bastante significativa en la disminución de los gastos de apoyo operacional, por ejemplo, y disminución de algunos márgenes de intermediación. Pero, digamos, basados en la literatura, el recuadro 3.4 hace un esfuerzo de medir eficiencia a partir de un estudio en que se detallan estas medidas, basados en la frontera general de eficiencia. Y lo que se concluye ahí, básicamente, es que uno puede constatar que la banca en Chile en general se maneja en niveles altos de eficiencia.
Y hay cierta heterogeneidad, sin duda, asociada al tamaño de las instituciones y también al modelo de negocios. Fundamentalmente los bancos denominados de retail en general tienden a ser los menos eficientes en términos relativos. Y en materia de capital, destacamos que en general en la ventana de análisis, digamos, la banca se destaca por mantener holguras de capital muy por sobre los mínimos regulatorios y que estas holguras probablemente se van a intensificar en la medida de que la regulación y los colchones de capital, digamos, que traen aparejados la aplicación de Basilea III y que está en plena implementación actual en Chile, se va a traducir sin duda en un aumento adicional de estos colchones de capital. Entonces, para moverme y finalizar ya, probablemente ya estoy medio justo en el tiempo, déjenme mostrarles qué hacemos en estos dos tópicos que mencionaba al comienzo en relación al rol de la estructura de mercado y el funcionamiento de la banca en Chile. En primer lugar, tenemos un pequeño recuadro, déjenme mover acá, que analiza tanto los aspectos conceptuales como la evidencia empírica del rol que cumple la industria y la organización de mercado en la banca, y que está apoyada también en una minuta que ve más detalles sobre este tema. En este recuadro se destaca fundamentalmente que la organización de mercado sin duda que es importante en el funcionamiento de la banca, tiene efectos potenciales sobre el acceso al crédito, la estabilidad financiera, la transmisión de política monetaria, varios aspectos. Varios de las conclusiones más empíricas no son concluyentes. Por ejemplo, es posible concebir sistemas financieros bien concentrados que contribuyen a la estabilidad financiera y otros que no contribuyen a la estabilidad financiera. Lo mismo, ¿cierto?, respecto a la relación concentración y competencia, tampoco es algo que en la literatura uno encuentre de manera tan concluyente. Lo que sí enfatiza, y la minuta que apoya este recuadro lo menciona, es que lo que importan, ¿cierto?, aparentemente, sobre todo estos estudios cross-country, digamos, son algunos aspectos estructurales de los países que contribuyen a disminuir, por ejemplo, el impacto de la concentración en la competencia y que tienen que ver con la regulación, tienen que ver con el nivel de información que los países tienen, en general con el funcionamiento de los mercados. Entonces, es importante tener presente eso y eso de alguna manera alimenta nuestra análisis de estos temas en este capítulo. Ahora, creemos importante, como decía al principio, mencionar esto porque si uno mira la historia de Chile, de la banca en los 90 sobre todo, y también que continúa en los 2000, hay un proceso de consolidación que se tradujo en una disminución en el número de instituciones bancarias que es bastante significativa. Ahora, y por lo tanto surge, digamos, la pregunta de cuánto de esto podría estar afectando los grados de competencia. Lo que hacemos aquí, también basado en una minuta que hace un análisis más detallado de un conjunto amplio de indicadores de competencia. Aquí, nuevamente mencionar, estos estudios tienen ciertas limitaciones, obviamente hay supuestos que uno tiene que asumir, digamos, en términos de la función de producción, en términos de la homogeneidad o la heterogeneidad que existe, perdón, entre las distintas instituciones en este aspecto, pero lo bueno es que los indicadores, digamos, es amplio y por otro lado nos permite hacer un análisis más bien complementario de esto. Lo que quisiera enfatizar aquí es que en algunos indicadores muestran, hay aspectos estructurales de Chile de que hay cierto grado de poder de mercado en la banca y que uno puede caracterizar el grado de competencia en Chile de la banca como una competencia monopolística, algo que es bastante similar digamos, el resto de economías emergentes y desarrolladas. O sea, no nos diferenciamos ahí al respecto. Ahora, lo bueno de esto es que también podemos hacer un análisis histórico y lo que observamos es que fundamentalmente con posterioridad a la crisis financiera global y en determinados segmentos del crédito la competencia habría aumentado. Y también cuando hacemos comparación internacional, los niveles de competencia, medidos por ejemplo con el indicador H de Panzer y Rose, en general estamos en niveles de competencia similar a las de economías más desarrolladas. Entonces esto se presenta en resumen en una tabla con
una serie de indicadores. Está el número de bancos, como mencionaba, que ha ido disminuyendo incluso durante la década del 2000 de manera sistemática, y los distintos indicadores de competencia que en general hablan de un mayor traspaso de los costos marginales hacia las tasas pasivas. Voy a terminar aquí en un minuto. Entonces, el último tópico, el tema de la prociclicidad y la banca y su rol como transmisor de shocks agregados. Como mencionaba al principio, es una característica inherente al sistema financiero, como sabemos. Sin embargo, mucha prociclicidad tampoco es adecuada y puede generar crisis. En el caso de Chile se presentan una serie de características de la prociclicidad, tanto de colocación y una serie de otros indicadores, y destacamos que hay aspectos que son únicos en Chile. Está el tema del Banco de Estado que mencioné, pero también está el rol de la banca extranjera. A diferencia de otras economías que tienen una alta presencia de banca extranjera, en Chile se destaca por no tener un nivel de prociclicidad distinto en la banca extranjera de la local, y creemos que eso tiene que ver con ciertos aspectos regulatorios importantes. Entonces, para finalizar, hacemos también mención en otro aspecto relevante en la prociclicidad, que tiene que ver con las características de las relaciones banco-firma. Se presenta evidencia, acá está, sobre ciertas características en términos de duración y concentración de las relaciones banco-firma, porque la literatura enfatiza que son importantes para efectos de transmitir shocks de política monetaria, y justamente pueden en ciertas ocasiones exacerbar o reducir la prociclicidad del crédito. Se presenta evidencia para Chile de estas características, y justamente se muestra que relaciones fuertes banco-firma tienden a estar asociadas a mejores condiciones financieras y a menores transmisión de shocks de política monetaria. En Chile, las relaciones banco-firma, en la evidencia que se muestra, se han vuelto más duraderas y menos concentradas. Sin embargo, también hacemos el punto de que estas relaciones pueden cambiar de manera abrupta en determinadas circunstancias, fundamentalmente en situaciones de estrés, y en general, digamos, pueden transmitir shocks de carácter idiosincrático a bancos específicos, que pueden de alguna manera generar mayores vulnerabilidades en el sistema. Por otro lado, la evidencia también que presentamos muestra que las relaciones banco-firma mitigan shocks reales en ciertas firmas, digamos, que están afectadas a shocks reales específicos. Entonces, para finalizar, está en la lista de desafíos que no voy a ahondar con mucho detalle, pero que tienen que ver muchos con la implementación de la Ley General de Bancos del 2019 y otras herramientas de administración de crisis, fortalecimiento de las infraestructuras e impulsar la inclusión financiera que ya se han mencionado acá. Así que voy a parar acá, dado que estoy pasado del tiempo. Gracias. Sí.